Stico no estaba corriendo, no estaba huyendo de un peligro físico, ni estaba luchando en una batalla visible contra un enemigo de carne y hueso. Estaba deslizando. En la penumbra de su habitación, la única luz que existía era el reflejo azulado de una pantalla que iluminaba su rostro inexpresivo. El dedo de Stico se movía mecánicamente, sin un propósito claro. Arriba, abajo, arriba otra vez. Parecía un gesto pequeño, casi insignificante. Pero en el mundo de Stico, cada movimiento era una invitación a un bombardeo invisible. Cada imagen, cada video de 15 segundos dejaba una huella en su mente que él no había autorizado. En la pantalla desfilaba un mundo de perfección absoluta, cuerpos que nunca fallan, éxitos que parecen brotar de la nada, rutinas impecables que comienzan a las 4 de la mañana con una sonrisa que nunca se cansa. Y Stico, nuestro pequeño gran héroe, un simple stickman que busca la sabiduría, observaba todo aquello en un silencio sepulcral. No era una envidia explosiva lo que sentía. No era rabia ni odio hacia esos desconocidos que mostraban sus trofeos digitales. Lo que Stico experimentaba era algo mucho más tóxico porque era silencioso. Era la comparación constante. Sin darse cuenta, Stico había empezado a medirse, pero no lo hacía con sus propias reglas, ni con sus propios valores. Se estaba midiendo con estándares ajenos, con la edición final de la vida de los demás. En su mente, una voz pequeña y educada, casi imperceptible, comenzó a susurrar: «Voy tarde. No soy suficiente. Mira dónde están ellos, y mira dónde apenas estoy empezando yo». Cada pensamiento era suave, casi razonable, pero llevaba consigo un veneno que paralizaba su voluntad. Stico no sabía que estaba atrapado, no en una aplicación, sino en una red mental mucho más antigua y peligrosa. Hace más de 2000 años, los maestros estoicos ya habían identificado esta trampa, el error de poner el valor personal en manos de cosas que no podemos controlar. Epicteto, quien nació siendo esclavo pero liberó su mente a través de la razón, lo habría dicho con una claridad brutal: no nos perturba lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Pero Stico, abrumado por el brillo de los likes, aún no lo recordaba. Seguía absorbiendo el veneno de la validación externa. Likes que no alimentan el alma. Likes que no sostienen en los momentos de crisis. Likes que, en última instancia, no construyen un carácter sólido. Stico notó que cuanto más miraba las vidas ajenas, más borrosa se volvía la suya. Dejó de ver sus propios avances, su disciplina en el silencio y su progreso invisible. Solo veía el escenario iluminado de otros, olvidando que todos, absolutamente todos, tienen bastidores llenos de dudas y noches difíciles. Fue entonces cuando nació la pregunta que cambiaría su destino. ¿Por qué me siento peor después de mirar tanto? Esa noche, Stico hizo algo inusual. Dejó el teléfono sobre la mesa. No lo rompió, no huyó de él. Simplemente lo observó. Entendió que la comparación constante es la forma de esclavitud de nuestra era. No hace ruido, pero consume la mente. Este fue el inicio de su viaje. No hacia un lugar lejano, sino hacia su propio interior. Si estás escuchando esto y sientes esa misma incomodidad, no es casualidad. Este canal, Stico en Silencio, no es un lugar para escapar del mundo moderno, sino para recuperar el control interno sobre él. Aquí no gritamos, aquí fortalecemos el carácter, y el viaje de Stico apenas está comenzando. Stico no cerró sus redes sociales, no borró las aplicaciones ni tiró su teléfono por la ventana. Eso habría sido la salida fácil, el camino del impulso. Y el estoicismo, como Stico empezaba a entender, no busca lo fácil, busca lo correcto. En lugar de huir del mundo digital, Stico decidió algo mucho más valiente. Decidió pensar. Recordó una enseñanza antigua que es, al mismo tiempo, sencilla y brutalmente clara. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Epicteto la llamó la dicotomía del control, y Stico,
Con la calma de quien empieza a ver una salida en un laberinto, decidió aplicarla por primera vez a su vida digital. Stico tomó su teléfono nuevamente, pero esta vez su mirada era distinta. Ya no era una víctima, era un observador. Miró los números que antes lo atormentaban, los me gusta, las visualizaciones, el contador de seguidores, y se dijo a sí mismo en un susurro cargado de poder: no controlo esto. Stico hizo una lista mental de todo aquello que estaba fuera de su alcance. No controla el algoritmo que decide qué mostrar. No controla la opinión de personas que ni siquiera conoce. No controla qué contenido se vuelve viral y cuál se pierde en el olvido. No controla la validación externa ni el éxito aparente de los demás. Entendió que luchar contra estos factores era como intentar detener el viento con las manos. Solo servía para drenar su energía. Y para un estoico, la energía no es solo combustible. La energía es un recurso moral. Durante años, Stico había cometido el error de millones: medir su valor con reglas externas y buscar paz en factores inestables. Eso no es ambición, es un autosabotaje silencioso que solo produce ansiedad. Stico respiró profundo y cambió la pregunta fundamental. Ya no se preguntaba: ¿cuántos likes obtuve hoy? Ahora la pregunta era: ¿qué tan bien actué hoy? Porque eso, y solo eso, estaba bajo su control total, su disciplina para no perderse en el consumo inútil, su intención detrás de cada acción, su constancia y su progreso interno. Y, por encima de todo, la construcción de su propio carácter. Nadie podía quitarle eso, ni un cambio en el algoritmo, ni un comentario negativo, ni la pantalla más brillante del mundo. Ese día, Stico instaló un filtro en su mente. Cada vez que una imagen perfecta o una notificación aparecía, él se preguntaba: ¿esto depende de mí? Si la respuesta era no, simplemente lo dejaba pasar, sin rabia, sin lucha, solo con claridad. Y en ese desapego, el silencio empezó a ganar espacio en su vida. Stico comprendió que las redes sociales no son el problema. El problema es usarlas sin un criterio interno. Sin filosofía, la mente se diluye. Sin límites, la comparación gobierna. Aquí, en Stico en Silencio, no enseñamos a abandonar el mundo, sino a atravesarlo sin perderse. Stico ya no estaba reaccionando al ruido externo. Por fin, estaba empezando a elegir. Durante unos días, Stico pensó que finalmente había ganado la batalla. Creyó que, al entender la dicotomía del control, había logrado eliminar la comparación de su vida para siempre. Pero el estoicismo no se conforma con medias verdades, y la mente humana no es tan fácil de domesticar. Stico descubrió que intentar eliminar la comparación por completo es como intentar dejar de respirar. Es un reflejo natural del ego. Cada vez que veía un avance ajeno, su mente disparaba el mismo viejo pensamiento. Pero esta vez, en lugar de castigarse por sentirlo, Stico decidió hacer algo radical. Entendió que si no podía eliminar la comparación, podía reorientarla. Podía tomar ese veneno y convertirlo en su propia medicina. Stico pasó horas observando el flujo de sus pensamientos. Notó que cada vez que aparecía una imagen de éxito externo, la comparación surgía de forma automática. No era un defecto de su carácter, era su biología. Entonces Stico cambió el guión. En lugar de permitir que su mente preguntara ¿por qué ellos están más adelante?, se obligó a plantear una pregunta mucho más incómoda y poderosa. ¿Estoy yo mejor de lo que estaba ayer? La comparación no desapareció, pero cambió de dirección. Dejó de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia atrás, hacia su propio pasado. Dejó de usar a desconocidos con filtros como unidad de medida y empezó a usar su propia disciplina como única regla válida. Recordó entonces las palabras que el emperador Marco Aurelio escribió para sí mismo en la soledad de su tienda de campaña. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé una. Stico comprendió que las redes sociales solo muestran resultados, pero el estoicismo forma el carácter, y el carácter, el verdadero progreso,
no necesita una audiencia para ser real. La virtud es su propia recompensa, no necesita el aplauso de la multitud. Sin embargo, Stico descubrió una nueva trampa en el camino, la de compararse con una versión ideal de sí mismo. Ese Stico perfecto, que nunca falla, que nunca tiene miedo y que siempre es sabio. Entendió que esa comparación también lo agotaba, porque los ideales no viven, no se cansan y no cometen errores. El estoico no compite con una fantasía inalcanzable, compite con la persona que fue ayer. Stico adoptó una regla de oro. Si hoy actuó con un poco más de conciencia que ayer, si hoy fue un poco más dueño de sus impulsos, entonces está avanzando. Sin likes, sin validación y sin ruido. Este canal existe para quienes han entendido que el verdadero progreso no se publica, se practica en la sombra. Aquí, en Stico en silencio, el ruido del mundo pierde su poder frente a la coherencia interna. Stico ya no se sentía atrás. Finalmente, se sentía en camino. Stico no hizo un anuncio dramático. No publicó una despedida solemne en sus perfiles, ni escribió un manifiesto explicando por qué se alejaba. Él sabía que buscar validación, incluso para su retiro, sería otra forma de dependencia. Simplemente redujo el ruido. Al principio ese silencio fue aterrador. Sin el bombardeo constante de notificaciones, su mente empezó a hablar más fuerte que nunca. Pensamientos que Stico había mantenido enterrados bajo capas de entretenimiento empezaron a emerger. Dudas que creía olvidadas, inseguridades que pedían atención y preguntas sobre su propósito que no tenían respuesta inmediata. Pero Stico recordó que el estoico no huye del silencio, lo atraviesa. Entendió que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de uno mismo. En su habitación, Stico observó su teléfono. Ya no lo veía como una herramienta, sino como una puerta abierta a 1000 interrupciones. Comprendió algo esencial que hoy hemos olvidado. Donde va tu atención, va tu vida. Cada notificación roja, cada vibración en su bolsillo, era una microfractura mental. Cada vez que Stico interrumpía su trabajo o su descanso para mirar una pantalla, debilitaba su capacidad de enfoque. No era solo tecnología, era una fragmentación interna. Su mente estaba siendo repartida en pedazos tan pequeños que no quedaba nada para lo que realmente importaba. Stico recordó la advertencia de Séneca, quien hace 2 milenios ya veía esta trampa. Estar en todas partes es no estar en ninguna. Stico no eliminó las redes, pues el estoicismo no es un aislamiento del mundo, sino una protección dentro de él. En su lugar creó una disciplina invisible. Estableció horarios definidos para el consumo. Practicó el consumo consciente, preguntándose por qué abría cada aplicación. Y lo más importante, recuperó la intención. Eso es estoicismo moderno. No es extremo ni dogmático, es simplemente eficaz. En el silencio recuperado, Stico empezó a notar cambios. Su mente, antes saturada, ahora tenía espacio para pensar con claridad, reaccionar con menos impulso y decidir mejor. El mundo no había cambiado, pero su capacidad para habitarlo sí. Sin embargo, Stico descubrió por qué la mayoría de las personas evitan el silencio. La mayoría no teme al ruido externo, teme a lo que descubre cuando ese ruido se apaga. Se distraen para no enfrentarse a su propia realidad. Comparan para no tener que construir. Consumen sin parar para no escuchar el vacío de sus propios pensamientos. Pero Stico ya no tenía miedo. Había aprendido que el silencio es el gimnasio donde se entrena la fortaleza mental. Este canal no te promete una motivación rápida que se evapora al cerrar el video. Te promete algo mucho más raro y valioso, claridad sostenida. Aquí, en Stico en silencio, el silencio no es vacío, es fuerza. Stico ya no necesitaba escapar de sí mismo. Finalmente, había aprendido a habitarse. Stico volvió a mirar los números. En la pantalla, las gráficas subían y bajaban. Los corazones rojos aparecían y desaparecían en una danza frenética de datos. Pero algo fundamental había cambiado en su mirada. Ya no le decían nada. Los
me gusta, las visualizaciones y los seguidores seguían ahí, existiendo en ese espacio digital etéreo. Sin embargo, para Stico, habían perdido su autoridad. Había comprendido que entregar el estado de ánimo a una cifra que cambia cada segundo es como construir una casa sobre arena movediza. Stico entendió una de las verdades más liberadoras del estoicismo. Todo lo que fluctúa no puede definirte. Si tu paz depende de algo que hoy sube y mañana baja, entonces tu paz nunca será tuya, será un préstamo del azar. Esa dependencia no es estabilidad. Es una forma de esclavitud moderna donde el dueño es un algoritmo y el esclavo es tu bienestar. Nuestra cultura actual confunde constantemente la visibilidad con el valor. Creemos que si algo no es visto, no existe, que si una buena acción no es publicada, no cuenta. Pero Stico recordó que la virtud no necesita ser vista para existir. El carácter no es un espectáculo, es lo que haces cuando nadie te está mirando. Cada noche, antes de que el silencio total envolviera su habitación, Stico se hacía una sola pregunta. ¿Actué conforme a mis valores hoy? No importaba cuántas personas lo hubieran visto a través de una lente. Lo que realmente importaba era cómo vivió cada minuto, cómo trató a los demás y cómo se trató a sí mismo. Eso es el verdadero autorrespeto. Saber que tu dignidad no es negociable ni depende de un clic. Séneca, el consejero que entendía los peligros del poder y la fama, lo dejó escrito para la posteridad. La aprobación de la multitud no es señal de virtud. Stico dejó de pedir permiso para ser valioso. Comprendió que quien mide su valor en likes está entregando su dignidad al azar, y el azar nunca ha sido un buen guardián de la felicidad humana. El centro de gravedad de Stico ya no estaba en la nube, sino en su propio pecho. Ya no necesitaba ser validado por extraños, necesitaba ser coherente con sus principios. Esa coherencia no se puede comprar, no se puede publicar y por lo tanto no se puede perder. Este canal, Stico en silencio, no persigue números vacíos. Persigue algo mucho más raro en este mundo de apariencias, personas con carácter. Aquí, el valor personal no se negocia con la audiencia, se construye en la intimidad de la acción correcta. Stico finalmente estaba en paz con quién era, no con cómo lo veían los demás. Había recuperado su soberanía mental y ahora estaba listo para la etapa final de su transformación. Stico no se convirtió en una celebridad viral. No acumuló millones de seguidores de la noche a la mañana, ni su nombre apareció en las tendencias globales de las redes sociales. Para el mundo exterior, Stico seguía siendo el mismo, pero para sí mismo lo había ganado todo. Había ganado algo mucho mejor que la fama, la victoria invisible. Stico finalmente conquistó el territorio más difícil de gobernar, su propia atención. Ganó claridad absoluta sobre su valor y, sobre todo, encontró una paz profunda en medio del ruido incesante del siglo XXI. Esa victoria no se puede medir en gráficas ni se puede aplaudir en una sección de comentarios, pero se siente en cada despertar sin ansiedad, en cada decisión tomada con propósito y en cada momento de soledad disfrutada. Observa el cambio en su camino. Antes, Stico reaccionaba a cada estímulo. Ahora, elige cómo responder. Antes, se comparaba con sombras digitales. Ahora se construye sobre su propia realidad. Antes, buscaba aprobación externa. Ahora, actúa bajo la luz de la virtud. Este es el fruto real del estoicismo moderno. No es un estado de piedra sin emociones, sino un estado de libertad donde nada externo tiene el poder de arrebatarte tu centro. Stico recordó por última vez las palabras del emperador filósofo Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Stico lo había comprobado en su propia piel de stickman. Al limpiar su dieta mental, al filtrar el ruido y al reclamar su soberanía, su mundo entero se transformó, aunque las circunstancias externas siguieran siendo las mismas. Si has llegado hasta este punto de la historia, no ha sido por casualidad.
significa que tú también sientes el cansancio de este ruido constante. Sientes la presión de una comparación que no termina y la fatiga de intentar aparentar una perfección que no existe. Stico está aquí para decirte que hay otra forma de vivir, una forma donde tú eres el arquitecto de tu paz y no un pasajero de la opinión ajena. Si buscas entrenar tu mente en silencio, si valoras la fortaleza sin necesidad de exhibirla, y si crees que el carácter es más importante que la apariencia, suscríbete a Stico en Silencio. Aquí no te prometemos atajos mágicos ni motivación barata. Te prometemos práctica. No gritamos, no competimos y no perseguimos validación externa. Aquí construimos carácter. Stico ya no buscaba escapar del mundo digital, sino habitarlo desde una fortaleza que nadie puede invadir. Comprendió que la paz no se encuentra al final de un scroll infinito, sino en el momento exacto en que dejas de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. Stico apagó la pantalla. No lo hizo por odio ni por rechazo, sino por elección, porque entendió que su valor real no se mide en corazones digitales, sino en la calidad de su alma. Y en el más absoluto silencio, Stico avanzó. Porque mientras el mundo se desvive gritando por atención, tú has descubierto que la verdadera victoria no necesita audiencia, solo necesita tu propio carácter.